De Vox. Señor Abascal, muy buenas. Muy buenos días, ¿cómo están? Digo que siempre que hablo con gente sobre la política y sale a relucir Vox, hay mucha gente de izquierdas que me dice, si llega Vox al gobierno se van a recortar las libertades. Y, por ejemplo, hay mucha gente LGTBI que dice, con Vox vamos a perder muchísimas libertades. Y nunca se lo he preguntado y le querría preguntar, si Vox llega al gobierno y gobierna, ¿van a recortar ustedes algún tipo de derecho? Bueno, yo creo que nosotros vamos a ampliar las libertades porque este gobierno precisamente está intentando amordazar a la prensa, está intentando tomar el poder judicial y ayer mismo en el Parlamento persiguió a periodistas que hacen preguntas incómodas. Por lo tanto, creo que es exactamente todo lo contrario. Este gobierno quiere limitar el uso de las redes sociales y este es el gobierno el que padecemos ahora, que precisamente por las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista en Bruselas tienen una intención de amordazar a las sociedades que se oponen a las consecuencias de sus políticas verdes que arruinan el campo y la industria, de sus políticas migratorias que traen inseguridad. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es recuperar esas libertades y defender el interés nacional y devolver el sentido común a la política. Yo creo que nadie se tiene que preocupar. Y, por supuesto, tampoco las personas homosexuales, muchas de las cuales nos votan, muchas de las cuales no hacen una batalla política de su tendencia sexual, como los heterosexuales, y muchas de las cuales se sienten precisamente protegidas por Vox, por ejemplo, de esa inmigración masiva que traen y que también es un peligro para las personas homosexuales. Ahora hablamos de eso. ¿Prohibiría usted los matrimonios homosexuales? ¿Prohibiría usted las manifestaciones LGTBI? Por ejemplo, Orbán lo ha hecho. No, yo creo que Orbán no lo ha hecho. De hecho, ha habido una manifestación del orgullo en Budapest y no ha prohibido eso. Lo que prohíbe es la exhibición pública de la sexualidad ante los menores. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Yo creo que no hay que hablar de orgullo, sino de decencia, de dignidad, que es lo que tienen muchísimas personas homosexuales que con esa tendencia no necesitan ir desnudas por la calle ni hacer espectáculo ante menores. Vale, yo se lo digo porque ayer escuchaba probablemente usted lo escuchó, ayer escuché a un periodista en un informativo diciendo algo así, insisto, seguro que usted también lo escuchó, que Vox era el pegamento de los socios de gobierno. Es decir, que hay tanto miedo a que Vox llegue al gobierno que de alguna manera hace que todos se junten muy juntitos alrededor del presidente del gobierno, a pesar de que hay una corrupción descarada y que no le abandonen. Y no sé qué piensa usted de esa afirmación. Bueno, que eso dicen los medios de cabecera del Partido Popular, absolutamente obsesionados en que Vox desaparezca porque Vox precisamente denuncia el pacto de populares y socialistas. Estamos debatiendo una auténtica mentira porque precisamente quienes hoy aplican las políticas en España con un absoluto consenso son populares y socialistas que gobiernan en Bruselas. Nosotros somos los únicos que nos enfrentamos. El Partido Popular y el Partido Socialista aquí solo discuten entre ellos a ver quién es más corrupto. Unos por la vergüenza que rodea al presidente del gobierno, su partido y su familia, otros por el caso Kitchen, que se juzgará muy pronto, y es realmente lo único en lo que se enfrentan. Uno le ataca con los prostíbulos familiares, los otros les atacan con el intento de destruir pruebas del anterior gobierno asaltando la casa de Bárcenas a punta de pistola, pero realmente comparten las políticas migratorias, comparten las políticas de ideología de género, comparten las políticas verdes que destruyen nuestra economía. Son ellos los que están unidos y, por lo tanto, ese debate es un debate falsario y no me sorprende. Yo no he escuchado a ese periodista, no tengo el mal gusto de torturarme escuchando determinadas opiniones permanentemente, pero eso es algo a lo que estamos acostumbrados. Pero yo creo que nuestro mensaje llega a muchos españoles con absoluta nitidez. Ya casi 4 millones de españoles apuestan por Vox y creo que eso significa algo. Y ustedes, con todo lo que me dice y con las críticas que está haciendo al PP, ¿usted apoyaría un gobierno del PP en unas elecciones si le faltase la mayoría absoluta y los votos de Vox fuesen suficientes para generar esa mayoría absoluta? ¿Usted apoyaría al Partido Popular? Disculpe que no pretendo afearle la pregunta, pero en realidad en la pregunta hay una sensación de que se han convocado las elecciones o de que son inmediatas. Yo no lo creo. Yo creo que falta mucho tiempo para las elecciones. Creo que Pedro Sánchez se va a trincherar, quiere mantener esta mayoría parlamentaria para protegerse de las investigaciones de corrupción y las elecciones no están convocadas. Pero yo me presento a las elecciones para ganarlas, para pedir el apoyo mayoritario de los españoles y me presento con un programa
que más o menos he relatado a través de un esbozo en mi intervención inicial a sus preguntas. Pues si hay posibilidades de llegar a acuerdos en torno a eso, pues habrá posibilidades de acuerdo. Ya veremos quién está por delante y cuáles son las fuerzas respectivas. Pero yo lo que creo que va a pasar, que no suelo hacer vaticinios, pero voy a hacerlo hoy con usted, es que el Partido Popular y el Partido Socialista van a hacer en España lo mismo que en Bruselas, lo mismo que en Portugal, lo mismo que en Alemania, lo mismo que en Austria. Y no van a hacer los del Partido Popular lo mismo que en Italia, donde sí hay una mayoría con fuerzas patrióticas y soberanistas. En Italia, Giorgia Meloni, Matteo Salvini y el Partido Popular italiano, que es Forza Italia, gobiernan juntos. Pero esa es la excepción. En el resto de Europa, los socios del Partido Popular gobiernan con el Partido Socialista. Y el señor Feijóo dijo claramente en las elecciones del 23 de julio que le ofrecía pactos de Estado a Pedro Sánchez y que si ganaba las elecciones le pedía un acuerdo para poder gobernar. Nosotros estamos en un planteamiento totalmente distinto, que es el cambio de rumbo total en las políticas que unos y otros han pactado en Bruselas y que luego aplican en España. Si incluso Felipe González dijo el otro día que era una contradicción. Dijo, ¿por qué si están todos de acuerdo en Europa, en España se pelean? Bueno, yo lo que planteo es que esa pelea que hay en España se lleve también a Bruselas, porque en Bruselas hay una mayoría alternativa, que ya ha funcionado con la mayoría de Venezuela, cuando el Partido Popular, los soberanistas y los patriotas votaron juntos y dejaron solos al Partido Socialista. Y esa mayoría no se quiere aplicar, y esa es nuestra oferta a los españoles y a los europeos. Yo no le quiero afear a usted absolutamente nada, y obviamente que no se lo voy a hacer, pero tampoco quiero vivir en los mundos de Yupi. Si veo las encuestas, y usted las conoce, las posibilidades de que gane Vox las elecciones generales no son cercanas, tampoco lo gane Podemos, que lo gane Sumar, ni que lo gane otros partidos, y España normalmente ha sido bipartidista, PP, PSOE, y ha habido alternancia en el gobierno entre estos dos. Digo por historia y mire que yo a Tezanos le creo cero patatero, creo que miente más que habla a Tezanos, pero dicho esto, lo lógico, y por eso quiero ir a la lógica y a lo que indica las encuestas y lo que indica la historia, es que con los escándalos de corrupción que tiene el PSOE, si hubiese elecciones hoy, las ganase el Partido Popular. Desconozco si llegaría a la mayoría absoluta o no, pero obviamente el Partido Popular, lo lógico indica que necesitaría el apoyo de alguien, y probablemente el apoyo de Vox. Y yo le pregunto, ¿ustedes en esa hipótesis, no me diga que hay otras hipótesis, que yo ya le he escuchado, digo, en esa hipótesis, en esta única que yo le planteo, ¿ustedes dejarían al Partido Popular gobernar en solitario con su apoyo? No se preocupe, que yo no me voy a escapar de su hipótesis y la voy a responder. Si se convocasen ahora elecciones y se produjese el resultado que la mayoría de las encuestas auguran, que es una victoria del Partido Popular y un gran resultado de Vox, que permitiría, con un acuerdo, una amplísima mayoría, pues nosotros, lógicamente, exigiríamos un cambio de rumbo en España, que revirtiera las políticas migratorias, lo digo con mucha insistencia, un cambio de rumbo que supusiera la oposición y el enfrentamiento al Pacto Verde Europeo y la apuesta por la industrialización, y un pacto que suponga un esfuerzo extraordinario de Estado, un esfuerzo también público y privado por la vivienda y por intentar poner los problemas de los españoles en primer lugar. Y hoy los problemas de los españoles son la vivienda, que no pueden llegar a final de mes y que hay inseguridad en las calles. Es que se me tiene que ir si usted. Podemos llegar a un acuerdo sobre esos puntos y otros muchos, se me tiene que ir usted, y yo le quiero preguntar. Posibilidades de acuerdo, pero ¿desde el gobierno o desde fuera del gobierno? Es que usted quiere una concreción que yo no le puedo ofrecer. Ya dirán los españoles exactamente cuál es nuestra fuerza. Pero vamos, el Partido Popular está muy empeñado, yo no voy a caer en su trampa de decir que Vox no va a estar en el gobierno, que no va a haber ministros de Vox, pero si no están convocadas las elecciones. Ya están cometiendo el error del 23 de julio, que dieron la piel del oso por cazada antes de que eso se produjera. Y yo no voy a caer en ese error. Yo creo que hay que trabajar mucho para explicar a los españoles y para explicar fuera de España, muy especialmente en Europa, quién es Pedro Sánchez y cuáles son sus políticas. Y después de eso, pues ya veremos cuál es el veredicto de las urnas e intentaremos ponernos de acuerdo en torno a unas políticas. Pero me temo que el Partido Popular, y este es el vaticinio que vuelvo a hacerle ante su pregunta, va a optar por el acuerdo con el Partido Socialista, como ha hecho en el resto de Europa. Le quería preguntar por inmigración, por un poquito más de corrupción, pero me quedan 2 minutos y yo no quiero faltarle al respeto a sus jefes de prensa, que sé que se tienen que ir, y a la gente que le está esperando. Entonces, una pregunta muy concreta, señora Abascal. ¿Usted cree que Pedro Sánchez va a acabar sentado en un banquillo? Si lo echamos a tiempo, no tengo ninguna duda de que va a acabar delante de un banquillo. Yo creo que no solo la compra de una investidura a través de una amnistía,
sino todas las actividades en torno al presidente del Gobierno, las familiares, las de partido, indican que estamos ante una mafia, ante una organización criminal que debería acabar sentada en los tribunales. Y nosotros vamos a trabajar para ello. De hecho, hemos presentado querellas contra el presidente del Gobierno y contra muchos miembros del Gobierno. Me queda la última y le dejo en paz. He oído a Rocío de Mer poniendo en un corte, no se lo pongo porque no me da tiempo, diciendo que iban a echar a 8 millones de inmigrantes o de inmigrantes ilegales. No sé si usted lo quiere matizar, decir algo, si nos hemos confundido los periodistas a interpretar a Rocío de Mer. Yo quiero, por supuesto, y le agradezco la pregunta. Rocío de Mer no dice que vamos a echar a 8 millones de personas inmigrantes, en ningún caso. Dice que a España han llegado 8 personas de inmigrantes, muchos de los cuales son legales. Luego hace una reflexión sobre la gente que hay que echar, pero en ningún momento decimos un número porque no lo sabemos. Pero yo le contesto con absoluta precisión quién se va de España si Vox llega al poder. Se van los que han entrado ilegalmente, se van los que han venido a violar, a robar y a matar. Se van los niños que tenemos aquí secuestrados institucionalmente y que tienen que estar con sus padres marroquíes. Y se van los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles. Nadie más. ¿Quién va a aplaudir esto? En primer lugar, los inmigrantes legales que aman a España y que también padecen la inseguridad como la padecemos los españoles. Señor Abascal, 55, le dejo que si no me echan la bronca. Millones de gracias. Le agradezco la puntualidad. Gracias a ustedes, muy buenos días. Ayer Sánchez